a saber, la etapa de regulación es la última etapa que nosotros vamos a tener en una fuente de alimentación lineal. Toda vez nosotros necesitemos, por supuesto, una muy buena estabilidad de voltaje y o corriente y la posibilidad de entregar a la carga más de 1 ampere, ¿sí? Como mencionábamos la sesión anterior, nosotros podemos fabricar ya una fuente de alimentación que no necesite regulador, poniéndole muy buena etapa de filtrado. Sin embargo, para algunos diseños específicos, requerimos una estabilidad extraordinaria de tensión y también, en otros casos, regulación completa de la corriente. Para tal propósito, se van a tener diferentes dispositivos que me van a permitir mantener una regulación de ese voltaje constante en la carga durante pues, toda la vida útil, vamos a decirlo de esta manera. ¿Okay? A saber, nosotros vamos a utilizar propiamente tres dispositivos, ¿verdad? Para lograr dicha regulación. Uno de ellos es el famoso diodo Zener, que en su momento lo estudiaron un poquito el semestre pasado en dispositivos, ¿verdad? No sé qué tanto bien, les soy honesto, lo desconozco, pero vamos a retomar el tema un poquito con el diodo Zener, que es para nosotros un dispositivo de regulación muy básico, pero muy funcional. Número dos, vamos a ver los reguladores de 3 terminales, ¿verdad? Que son circuitos integrados que tienen 3 terminales y son muy utilizados en la actualidad. Y finalmente vamos a platicar también de circuitos reguladores multiterminal, es decir, circuitos integrados de más, por supuesto, de más de 3 terminales. Entonces, son las tres vertientes que vamos a tener para poder hacer un diseño empleando reguladores de voltaje. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, y nuestro primer caso es el diodo Zener. Como nosotros sabemos, el diodo Zener normalmente opera en polarización inversa. Y justo cuando se alcanza su voltaje de polarización, es que este va a generar en sus extremos una caída de voltaje correspondiente a la tensión que a nosotros nos interesa mantener estable. Se hace necesario siempre para el diodo Zener calcular y colocarle una resistencia de polarización que se llama resistencia de Zener, ¿sí? Nuestro diodo o nuestro circuito regulador con diodo Zener siempre lo vamos a colocar después de la etapa de filtrado. Entendamos que en la etapa de filtrado yo solo voy a colocar un solo condensador. No tiene sentido que yo le ponga un filtro tipo pi y luego ponga un diodo Zener. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque justamente el diodo Zener me va a garantizar una atenuación de aproximadamente 100 veces promedio el voltaje de rizo. Entonces, no tiene caso que yo le ponga un filtro tipo pi a la etapa anterior si voy a utilizar un regulador. Entonces, siempre que nosotros diseñemos una fuente de alimentación que va a incluir regulador de voltaje de cualquiera de sus configuraciones, solo voy a utilizar un capacitor electrolítico en la etapa de filtrado. ¿Esto se entiende, muchachos? ¿Sí queda comprendido ese punto? Sí, profe. ¿A mí me lo puede volver a repetir? Sí, claro. Sí, claro. Siempre que nosotros utilicemos el diseño de una fuente y vamos a colocarle etapa de regulación, solo le vamos a colocar un capacitor. Es más, déjenme abrir el documento del día de ayer. Si lo tengo por aquí rápidamente. No está aquí, lo debo tener acá. Con el propósito de evitar colocar componentes adicionales que no tengan ningún sentido, lo que vamos a hacer siempre es únicamente colocar un solo capacitor en la parte anterior al regulador. Es decir, ya sea que fuese de media onda o de onda completa en cualquiera de sus dos modalidades, aquí antes de la resistencia de carga, yo voy a colocar el circuito regulador. ¿Ok?
siempre. O sea, no voy a llegar a esto de acá abajo, que es colocar un filtro tipo pi, ya sea resistivo de shock. No tiene caso. ¿Por qué? Porque esto evidentemente me limita la cantidad de corriente que yo pudiera entregar a la carga. Y recordemos que estos son válidos, el filtro tipo pi, para corrientes de menos de 1 amper. 1 amper como máximo hacia abajo, donde mis requerimientos no sean muy estrictos en términos de mantener estable la tensión a la salida. Entonces, cuando yo quiera hacer un diseño con un regulador, siendo el más básico el Zener, solamente voy a utilizar en la etapa de filtrado un solo capacitor. ¿Okay? Uno solo. Posterior, entre el capacitor y la resistencia de carga, colocaré el circuito regulador. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Ahora, en el caso particular del diodo Zener, bueno, pues lo relevante es calcular la resistencia de Zener. Y partimos justamente de la cantidad de corriente que va a circular justamente por el resistor. Y está dado por la diferencia de voltaje, del voltaje de la fuente, de la tapa de filtrado, el voltaje de CD, menos el voltaje de Zener que nosotros queremos en los extremos de la resistencia de carga, dividido entre la resistencia de Zener. Obviamente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejar el valor de la resistencia de Zener. ¿Ok? Aquí viene denotado qué es cada una de estas variables en la ecuación, y por lógica, al despejar el valor de la resistencia de polarización de Zener, nos arroja que el voltaje de CD que me entrega la etapa de filtrado, menos el voltaje de Zener que deseamos a la salida, lo dividimos, esa diferencia, entre la corriente que circulará por el resistor, y obtendremos el valor de la resistencia de Zener. Con esto ya nosotros podemos conectar sin dificultad al dispositivo, asegurando, ¿verdad?, la estabilidad de la tensión a la salida. No debemos omitir el cálculo de la potencia del resistor, muchachos, ¿sí? Por supuesto, máxime, ¿verdad?, si nosotros vamos a manejar más de 1 amper, digo, ligeramente más de 1 amper, generalmente no voy a usar un Zener, literal no lo vamos a usar, ¿ok? O sea, normalmente aquí nos vamos a limitar igualmente a pequeñas corrientes inferiores a 1 amper, pero que la carga me demanda estrictamente una estabilidad muy fuerte, independientemente de las variaciones del voltaje de línea. Nosotros recordemos que al conectar el transformador a la toma de corriente, tiene fluctuaciones del 1%. Obviamente, si yo lo que voy a alimentar, voy a suponer, es un microprocesador o un microcontrolador, ¿verdad? Y requiere estrictamente 5 volts sin variación, porque entonces bloquea, se inhibe o se daña, cualquiera de las cosas. Entonces, si yo tengo una fuente de filtrado con el filtro que ustedes quieran, que me entregue 5 volts y tengo las variaciones del 20% en la entrada de línea, esos 5 volts de repente se pueden caer, ¿sí? ¿Cómo se llama? A 4 volts, o pueden incrementarse a 6 volts, pues ya dañé el circuito, ya dañé el microprocesador. Entonces, yo ahí estrictamente tendría que colocar un regulador que me entregue los 5 volts independientemente de esas variaciones a la entrada. Ahí se vale, por supuesto, colocar el regulador. Entonces, de lo importante es el cálculo del resistor y su potencia. Obviamente su potencia, pues será la diferencia de potencial que mencionamos del voltaje de entrada menos el de Zener por la corriente que circula por el resistor. ¿Ok? De esta manera tenemos cubierto sin dificultad alguna el cálculo del resistor que nosotros vamos a emplear. Ahora bien, también es importantísimo que yo considere la potencia del diodo Zener, muchachos. Vamos a suponer que deseamos tener una regulación que les gusta de 12 volts. Una de las matrículas de diodo Zener que podemos encontrar en el mercado es el 1N4742. El 1N4742 es un diodo Zener que nos entrega 12 volts regulados a la salida.
pero yo tengo dos vertientes, el 1N4742 y el 1N4742A, ¿de acuerdo? La diferencia es la potencia que manejan. ¿Qué es esto? La cantidad de corriente que puede consumir el diodo en ausencia de la carga. Observemos el diagrama. Si yo tengo la carga, normalmente diseñamos y calculamos todo esto, inclusive, por supuesto, el resistor, en función de la cantidad de corriente que me va a demandar la carga. ¿De hecho? Vamos a suponer que me va a demandar, no sé, 500 miliamperes, por decir una cifra. Bueno, yo hago el cálculo para 500 miliamperes, siempre y cuando esté conectada la carga. Si yo, por la causa que fuere, desconecto la carga, ¿hacia dónde piensan que se va la corriente? Pues evidentemente en el diodo Zener. Si yo no seleccioné la potencia adecuada del diodo Zener, se pone en corto y se quema. Entonces, yo debo considerar justamente esa potencia para determinar cuál matrícula del diodo es la correspondiente que yo debo comprar, ¿sí? Esto es importante mencionarlo porque llegará el momento en el que tengan que hacer algún diseño y, por ejemplo, el dato que ahorita vi, ¿sí? 1N4742, ¿ok? Y lo buscan en la tabla de diodos Zener que existe la familia 4700 y van a ver que efectivamente está que 1N4742 es de 12 volts. Y lo van a ir a comprar y lo grave, pues van a cualquier tienda por ahí. Quiero un 1N4742. Sí, está bien maravilloso. Y ya se los dan, no preguntan más. Y resulta que a lo mejor ustedes necesitan el 1N4742 y les dieron el 1N4742A. Usted lo ve, no, sí, sí, sí es, y lo conectan y se truena, ¿verdad? La diferencia justamente en la letra es la potencia. Entonces, en ese sentido, debe considerarse, muchachos, la potencia que va a estar manejando el Zener para que no tenga ningún problema a la hora de calcularlo. ¿Hecho? Preguntas hasta aquí, jóvenes, por favor. No, profe. Ok, No, profe. perfecto. Nosotros, ¿verdad? Aquí viene la fórmula asociada a lo que es la corriente de la carga, precisamente, ¿verdad? Que por ley de Ohm tendremos que la corriente en la carga, ¿verdad? Es el voltaje en la carga entre la resistencia de carga, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la consideración que yo acabo de mencionar, en donde la corriente del Zener tendrá que ser igual a la que entrega la fuente menos la de la carga, ¿sí? Para poder considerar esto en el cálculo. Ahora bien, ¿sí? Nosotros, esa corriente en el Zener que obtengamos, vamos a sumarle un margen de seguridad, muchachos, ¿sí? Igualmente, para tener la certeza de que cuando se desconecte la carga, por la causa que fuere, no se dañe el dispositivo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en consideración, porque pasa, desafortunadamente llega a pasar que por la causa que fuese, pues no sé, se rompe la conexión o se desconectó por algún falso, lo que ustedes quieran. Y entonces el Zener, como lo vemos, va a ser el responsable de estar absorbiendo toda la corriente y se puede dañar. Ustedes pueden todavía mejorar, ¿verdad? Me voy a subir, ¿verdad? El funcionamiento de esto si le añadiéramos un segundo filtro a la salida del diodo Zener, ¿ok? Simplemente para estabilizar todavía más la tensión. Aquí, el capacitor que suele muchas veces utilizarse puede ser un capacitor fijo, no necesariamente electrolítico, ¿verdad? Para asegurar que cualquier interferencia electromagnética que hubiera se aterriza a tierra, ¿sí? Recordemos que cualquier conductor se comporta como una antena, muchachos, ¿ok? Entonces, cualquier interferencia externa, si yo no tengo blindaje en el diseño de la fuente o el gabinete metálico correspondiente, puedo tener interferencias del exterior hacia la fuente. Y aunque yo tenga muy buen filtro, un buen diodo Zener, aquí el cable de conexión hacia la carga es un receptor.
Y ese receptor, ¿qué va a hacer? Me entrega ruido hacia la carga. No es de la fuente, es externo. Para evitar que esto suceda, muchas veces se coloca aquí un capacitor justamente conectado de la línea de salida tierra, para que cualquier interferencia electromagnética que quiera meterse en el diseño, lo absorbe el capacitor, lo aterriza a tierra y no le llega a la carga. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe, ¿esos se usan, bueno, por ejemplo, un cerámico? Suele ser, en la mayoría de los casos, cerámico, señor Miguel. Es correcto, ¿sí? Ah, ok. Sí, es que más o menos eso utilicé para una práctica, pero con un... ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre, pero Un era con un circuito triac, digital. perdón, era un triac. Un triac. Ok, bueno, en el triac el uso de los condensadores tienen otra aplicación. O sea, digo, no sé qué haya hecho, la verdad lo ignoro, no sé qué hizo. O sea, copió algún kit o algo por el estilo. Fue una práctica solo como para reducir, aumentar la intensidad de un foco y ya. Ok, o sea, realmente como un dimmer. Ajá, un dimer, ajá. Ok, perfecto. Los condensadores que se conectan en los triacs, cuando usted diseña un dimmer, ¿verdad? O utiliza para conmutar algún tipo de corriente alterna, no son para evitar el efecto de interferencia electromagnética. Se utilizan como un dispositivo, como un arreglo que se llama snubber, ¿sí? Justamente el snubber tiene como características proteger de alguna manera a la carga y proteger en este caso al triac, asegurando la máxima transferencia de potencia. Digo, ahorita no es tema ver lo que son snubbers, eso se ve hasta la especialidad de electrónica, pero en ese sentido, no, el condensador que usted utilizó no fue para quitarle interferencia, fue para asegurar la máxima transferencia de potencia del triac hacia la carga y no quedara parpadeando. ¿Sí? Para eso es el arreglo snubber que se le coloca, que usted seguramente le puso no uno, sino a lo mejor dos condensadores con una resistencia, un diodo adicional. Dependiendo del tipo snubber, justamente será la calidad y cantidad de componentes que usted utilice. Aquí es un poquito diferente, señor Miguel. ¿Sí? Aquí lo que nosotros queremos es evitar que la interferencia, por ejemplo, de una lámpara, ¿sí? Se meta hacia la línea de transmisión del Zener hacia la carga. Es un poquito distinto, ¿de acuerdo? Ok, ok, gracias, profe. De nada, señor. Y de hecho, se llega a utilizar normalmente sí de cerámica, porque el capacitor de cerámica tiene como propiedades, no quiero decir inmunidad total, pero sí muy, muy alta la inmunidad a ruido, a interferencias electromagnéticas, y tiene como característica adicional muy buena estabilidad en términos de variaciones de temperatura. Por eso es que se llegan a utilizar de cerámica. ¿Ok? ¿Queda entendido esto, muchachos, aquí con el diodito Zener? Sí, profe. Sí, Ok, profe. bien. Bueno, dicho lo de la corriente, evidentemente nosotros en las hojas de especificaciones de los diodos, también nosotros observaremos lo que es el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura, recordemos que afecta a todo dispositivo semiconductor en términos de su conductividad cuando la temperatura ambiente sufre cambios. En este caso, ¿verdad? La tensión en los extremos del diodo Zener se puede ver afectada si nosotros lo vamos a trabajar al dispositivo, al diseño, en condiciones de temperaturas críticas. ¿Ok? Hay diferentes formas de compensarlo. Evidentemente, la variación de ese voltaje en el diodo Zener, ¿verdad? Empleando lo que son algunos diodos adicionales en serie con el dispositivo. Aquí no viene representado, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ustedes van a hacer un diseño con diodo Zener para, no sé, cualquier aplicación. Y probablemente tengan la necesidad de llevarse el diseño a algún lugar donde la temperatura se incrementa considerablemente. Vamos a pensar Monterrey, ¿no? Donde Dios los odia y los tiene a temperaturas más allá de 40 grados, una cosa bastante severa. Bueno, aquí ¿qué sucede?
Nuestro diodo Zener, en el momento de recibir un incremento de temperatura tan grande, o sea, por el coeficiente de temperatura, tiende a tener corrientes de fuga y empieza a tener una mayor conducción. Al tener una mayor conducción, disminuye su voltaje en los extremos. Entonces, si yo lo voy a utilizar para alimentar un micro a 5 volts, bueno, en vez de tener 5, a lo mejor se me cae. Y obviamente, ¿qué pasa? Se apaga el micro, se resetea. ¿Cómo lo compenso? Le pongo en serie, por ejemplo, un diodo de propósito general, un diodo rectificador, y puede ser el 4001, por ejemplo, ¿ok? ¿Y qué pasa? El diodo rectificador de propósito general tiene un coeficiente de temperatura inverso al diodo Zener. Entonces, lo que en el Zener disminuye, en el de rectificador de propósito general se incrementa. Entonces, proporcionalmente, lo que disminuye en el Zener crece en el otro, y de esta manera yo tengo la compensación en automático de que si va a estar cayendo de 5 a, no sé, vamos a empezar a 4.5, el de propósito general lo incrementa al 0.5 y lo mantiene estabilizado en los 5 volts que yo necesito. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, voy a llamarle el truco de diseño. En realidad no es un truco, en realidad es ingeniería, ¿sí? O sea, ¿qué hago para compensar? Bueno, conociendo dispositivos, cómo es su comportamiento, yo puedo lograr una compensación de los fenómenos que estoy viviendo. De aquí la importancia, muchachos, que ustedes pues estén pues bien estudiados en lo que son dispositivos electrónicos. O sea, yo sé y estoy súper consciente que ha sido difícil para ustedes completamente estudiar aquí en línea, ¿no? Y materias como la de dispositivos que tuvieron el año pasado, pues es una materia muy interesante, muy práctica, en donde estos detalles los deben de, me atrevo a decir, de dominar, ¿verdad? Porque para diseñar deben de tener ese conocimiento fresco, ¿verdad? Lo que yo acabo de mencionar, tengo una variación de temperatura, ¿qué hago? Como que diga, pues busco en internet, no, pues lo tienen que diseñar, ustedes son los ingenieros. Entonces, esta información la necesitan refrescar de sus apuntes, ¿verdad? Para que no haya ningún problema y lo tengan en cuenta para futuras referencias y diseños. ¿De acuerdo, muchachos? Vale. Vámonos. ¿No hay dudas del diodo Zener? ¿No? Ok, ahora, no está aquí, pero lo voy a mencionar. Yo puedo incrementar, por supuesto, la cantidad de corriente que le entregue a la carga, ¿sí? ¿Cómo puedo lograrlo? Con un driver, lo que se llama un driver. El driver, ¿qué cosa va a ser? No quiero llamarle amplificador de corriente, sino más bien va a ser un switch que va a permitir el paso de corriente más allá de lo que pudiera justamente el diodo Zener, voy a decirlo, el diodo Zener, en este caso sería la resistencia. Este driver lo podemos hacer con un transistor bipolar, ¿ok? El transistor bipolar lo vamos a utilizar como un driver de ser necesario para que proporcione la cantidad de corriente que necesite la carga sin tener que estresar a la resistencia del Zener, ¿ok? Eso también lo podemos hacer sin ninguna dificultad en arreglos con el diodo Zener. O sea, yo puedo tener, por decir algo, la fuente que me entregue 12 volts, vamos a suponerlo, y yo tengo el Zener, un circuito adicional que le conecto a mi fuente con un Zener para alimentar micros, etcétera, con muy buena corriente, más de 1 ampere, 2 amperes, sin ningún problema, ¿verdad? Sin estresar ni a la resistencia del Zener ni al Zener, y se utiliza un driver, que repito, será un transistor. Poquito más adelante vamos a ver la forma de conectarlo para que se entienda cómo aprovechar los dispositivos como auxiliares en el diseño de fuentes de alimentación. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, bueno, esto fue nuestro diodo Zener regulador, conocido como regulador de 2 terminales. Vamos al circuito regulador de 3 terminales, ¿sí? Que es correspondientemente un circuito integrado, ¿sí? El circuito integrado de 3 terminales para regulación de voltaje tiene, pues de alguna manera, muchas ventajas. Dentro de esas ventajas tenemos una protección garantizada contra cortocircuitos
e incrementos de temperatura ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pongo en cortocircuito por error o porque se afectó algo en el circuito que estamos alimentando, el mismo regulador en automático se apaga internamente, ¿sí? No se daña, se apaga. Ya no entrega ni voltaje ni corriente a la carga y de esta manera se protege el regulador. Evidentemente, ¿verdad? Muchas veces va a suceder que se va a calentar el regulador. Tendremos que ponerle un disipador de calor para tal evento. Pero una de sus grandes ventajas es esa seguridad, esa protección que tiene. Se hace un corto, se apaga y no trasciende, no sucede nada. Igualmente, la temperatura ambiente puede ser un factor determinante. Claro, para que se apague por incremento de temperatura, esto quiere decir que el dispositivo está sometido a una gran cantidad de demanda de corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo le demando más corriente de la que puede estar soportando el dispositivo, no se va a quemar. Lo que va a suceder es que se va a calentar tanto que lleva un circuito interno, el propio regulador, que al alcanzar la temperatura promedio de 170 grados Celsius, se apaga inmediatamente. ¿Ok? Eso sucede, se apaga. ¿Qué es lo que, cómo lo reseteo? Pues apago la fuente y la vuelvo a prender, así de rapidísimo. ¿Ok? O sea, a la hora que yo corto la corriente, se apaga porque internamente funciona, el circuito integrado regulador funciona con protecciones de Zener, ¿verdad? Y unos circuitos transistorizados que fungen como tipo compuerta. Cuando yo le corto la corriente, regresa a sus condiciones iniciales y vuelve a trabajar como regulador. Entonces, gran ventaja que tenemos al utilizar reguladores de 3 terminales es seguridad contra cortocircuitos a la salida y la seguridad de protección por incrementos de temperatura. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora bien, el regulador de 3 terminales, ¿verdad?, tiene, como su nombre lo indica, una terminal de entrada, ¿sí? En esta terminal de entrada siempre la vamos a conectar a la etapa de filtrado. Y como ya mencionamos, nuestra etapa de filtrado va a contar únicamente con un solo capacitor. O sea, así como en el diodo Zener, nosotros no utilizamos filtros tipo PIN ni nada antes, nada más el primer condensador de la etapa. Para cualquier regulador, incluido el de 3 terminales, nosotros solo vamos a conectar el capacitor de salida del rectificador, solo uno. A la salida, en paralelo con ese capacitor, vamos a conectar la entrada del regulador a la línea de alimentación. Y otra terminal que lleva es la terminal de referencia. Esa terminal de referencia, dependiendo del tipo de regulador, va conectado a tierra. ¿Ok? O sea, directamente en paralelo con el capacitor de filtro. Y lleva la tercera terminal, que es la de salida. Esa ya va directamente hacia la carga. ¿Ok? Directamente hacia la carga. Y la carga se alimenta entre tierra y esa terminal del regulador. Nosotros vamos a tener diferentes familias de reguladores, muchachos. Reguladores de voltajes positivo, reguladores de voltajes negativos, reguladores de salida fija y reguladores de salida variable, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos en un diseño, será justamente lo que nosotros vamos a seleccionar. Evidentemente, nosotros aquí nos vamos dando cuenta que la fuente de alimentación no la puedo diseñar por capricho. O sea, no puedo diseñar una fuente, si voy a diseñar una fuente y después a ver qué le pongo. No, eso no va así. Generalmente, nosotros diseñamos un circuito y después le fabricamos la fuente de alimentación. Nunca es al revés. Su computadora, cuando fue diseñada, primero diseñaron toda la estructura de la computadora, ¿sí? Lo que va a llevar, pues, que el microprocesador, que los PIAs, que controles de periféricos, que memorias, todo, con toda su red de circuitos diversos para el encendido, el apagado, todo lo que quieran. Toda vez que se diseñó ya esto, entonces se le diseñó la fuente de alimentación. No se diseñó primero la fuente y luego la computadora, no. Siempre es primero el equipo y al final la fuente de alimentación. El equipo de audio que ustedes tengan en su casa
Primero se diseñó el equipo de audio, pues cuánta potencia va a tener la salida, si va a tener radio, si no va a tener radio, si va a tener CD, lo que sea. Primero se diseñó todo eso y después la fuente para poder alimentar a todo lo que ustedes, todo lo que tiene el equipo de audio y sucesivamente. Entonces, en este caso, igualmente, nosotros, dependiendo de lo que es la carga, cuál es el circuito de la carga, diseñaremos la fuente y por consiguiente, si va a ser un regulador, lo que vamos a emplear, pero ¿cuál será el tipo de regulador? Bueno, pues eso es justamente de lo que se trata la selección. Como yo mencioné, vamos a tener reguladores de voltaje positivo, reguladores de voltaje negativo, reguladores de salida fija y reguladores de salida variable. ¿Ok? Los de salida fija, como su nombre lo indica, el voltaje para el cual fue diseñado es exactamente el voltaje que me va a entregar. ¿Sí? El de salida variable, dependiendo de algún arreglo que yo le haga, tendré una variedad de voltajes posibles a la salida dependiendo de la carga. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bueno, ahora, nosotros como característica importante, esto es vital que siempre lo tengan en consideración. Si yo voy a diseñar una fuente de alimentación y requiero que la carga funcione con 6 volts, el voltaje que le debo poner a la entrada al regulador siempre deberá de ser 3 volts por encima del que yo necesito salida. Esto es, en el ejemplo, si yo necesito 6 volts a la salida, le tengo que poner 9 a la entrada. Por supuesto, en la hoja de especificaciones del regulador, el fabricante me va a decir cuál es el voltaje máximo que le puedo poner a la entrada. Y van a descubrir que es del orden de 20 hasta 30 volts a la entrada. Pero aquí viene el razonamiento del ingeniero. Si yo necesito 6 volts, ¿para qué voy a diseñar una fuente de alimentación que me entregue 25 si solamente voy a usar 6? ¿Ok? Imagínense, para 25 volts, el tamaño del transformador, ¿ok? La matrícula de los diodos, el capacitor electrolítico. Para nada más utilizar 5 o 6 volts a la salida es un desperdicio total. ¿Por qué? Porque si yo le entrego 25 y yo nada más quiero 6 a la salida, los otros 19 volts, ¿en dónde creen que se van a ir? O sea, le llegan los 25 volts al regulador, pero él nada más va a entregar 6. Los otros 19 volts, ¿a dónde creen que están? La terminal de referencia. ¿Perdón? En la terminal de referencia. No. ¿En la etapa de filtrado? ¿En el capacitor? No, tampoco. ¿La carga? No. ¿Se disipan? Exacto, en calor. 19 volts en puro calor. ¿Se imagina la temperatura que alcanza el regulador? Literal, le ponen la mano y se arranca la huella digital. O sea, se eleva a más de 100 grados Celsius. O sea, ¿cuál es la necesidad de tener 19 volts en puro calor? Cuando uno de los enemigos importantes es el calor en la electrónica. Y otro dato importante, muchachos. Cuando uno hace un diseño, digo, estas cosas siempre las tengo que explicar para que sepan cuál es su función como ingenieros. Cuando ustedes hacen un diseño para una industria, etcétera, para que opere un equipo o vayan a fabricar muchos equipos, antes de que lo puedan vender, ¿verdad? Comercializarlo, hacer toda la logística de mercadotecnia, bla, 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 se tiene que hacer una certificación de lo que ustedes diseñaron. En México hay diversas empresas que se encargan de certificar. Si se nos corta, volvemos a entrar, muchachos. Estas empresas que van a certificar, vamos a hablar de la fuente de alimentación. Van a certificar que la fuente de alimentación haga lo que ustedes dijeron. Ah, pues va a entregar 5 volts, 2 amperes, con esta cantidad de ruido. Ok, y la fuente la puedes utilizar en la Ciudad de México, en Monterrey, en donde ustedes quieran, en Francia, en Rusia, desde -40 grados hasta
casi el infierno. Perfecto. Todo eso lo tienen que especificar. La empresa certificadora se va a encargar de hacerle las pruebas necesarias para ver si es verdad que su fuente puede trabajar en todos esos ambientes, en todos esos países. Y una de las cosas que se miden siempre cuando se certifica un equipo es la temperatura interna que alcanza toda la circuitería funcionando. Hay valores específicos de temperatura máxima permitida. Imaginen ustedes, ¿sí?, por decir una cifra, dependiendo del equipo, vamos a pensar lo máximo permitido adentro del gabinete son 50 grados Celsius. Digo, 50 grados Celsius es un demonial, o sea, nosotros nos quemamos, ¿ok? Imagínese usted que diseña su fuente, la que acabo de mencionar, y le pone la etapa de transformador con 25 volts, pero usted su fuente va a entregar 6 volts, perdón. A la hora en que miden, o sea, evidentemente los 19 volts restantes se van a disipar en calor. El regulador se va a incrementar a más de 100 grados. Si lo permisible son 50, ¿qué creen que va a pasar? Pues no pasa. Evidentemente, descalifican su diseño. Y lo interesante no es que lo descalifiquen, se lo van a dar, es que no pasa. No les van a decir que no pasó. Tienen que revisarlo todo, a ver qué fue el error. Pero ahí no para. El detalle es que dependiendo de lo que van a certificar, es el costo que tienen que pagar. ¿Ok? Algo básico, pensemos, algo básico que van a certificar, pues serán de entre 10 y 25 mil pesos la certificación. Y tienen que donarle a la certificadora 5 fuentes de alimentación, porque las 5 las van a someter a pruebas destructivas. ¿Ok? Y esas van de gratis. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo lo comento para que ustedes sepan, si yo necesito 6 volts a la salida, pues diseño mi fuente que mi transformador me entregue 9 volts. ¿Sí? O sea que es lo mínimo aceptable que el regulador requiere para funcionar efectivamente. No, perdón. No es Salud. lo mismo. Gracias, y tosí, señores, que se me reseca mucho la garganta, hablé y hablé. No es lo mismo que el regulador disipe en calor 19 volts a que disipe 3. Se va a calentar, sí, se va a calentar. ¿Cuánto? Pues no sé, 1 o 2 grados. Cuando hagan la medición, pues el equipo no se calienta, pasa. ¿Sí me expliqué? O sea, vamos a diseñar correctamente con toda la normatividad para que todos sus diseños funcionen bien y a la primera. ¿Sí? Y si tienen que certificar, certifiquen. ¿Ok? Puedan comercializar, puedan vender, pueden exportar sin ninguna dificultad a donde lo requieran, muchachos. ¿Sí me expliqué? Y por ejemplo, profesor, esas certificaciones las va a requerir la empresa. Perdón, acérquese un poquito al micrófono. Bueno, ¿me escucha? Bueno, Sí. sí, ya. Le preguntaba que si esas certificaciones la misma empresa te las solicita. O sea, por ejemplo, si vas a hacer un proyecto así como de crear tus transformadores, dicen, bueno, pues como queremos ampliar el mercado, queremos que esté certificado y pues primero tienes que enviarlo al organismo Sí, 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 Giovanni, efectivamente. Usted como diseñador, ya sea que le quiera vender a alguna empresa, ¿sí? O trabaje usted por una empresa y esta empresa vaya a distribuir o a vender o a comercializar un producto, se tiene que certificar. Es la famosa NOM, la norma oficial mexicana, ¿sí? Usted se fija, la mayoría de los equipos que se venden en todos lados tienen una etiqueta de la norma oficial mexicana. Esto quiere decir que lo que dice el equipo es verdad, ¿sí? Que soporta tantos volts, que entrega tantos volts, o que puede reproducir no sé qué cosa, o que todo es verdad porque lo... ¿Sí? Toda vez que ustedes comercialicen o trabajen para una empresa que se va a encargar de vender, comercializar algún producto diseñado, requiere la certificación de la norma oficial mexicana. Si no se cuenta con la certificación de la norma oficial mexicana, no se puede vender el producto, mucho menos exportarlo, ¿sí? No se puede. Obviamente, para certificar son muchas características que se exigen en ese sentido.
Una de ellas es justamente mantener la temperatura dentro de los valores estándares que se necesitan. Por eso es que nosotros siempre vamos a cuidar, utilizar la cantidad necesaria de volts, de corriente, etcétera, para que no se sufra en disipaciones innecesarias. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo lo comento y lo pongo aquí, lo anoto justamente en la lección. Siempre que nosotros utilicemos un regulador de voltaje, lo máximo, no lo máximo, sino más bien lo requerido para que opere satisfactoriamente el regulador es colocarle 3 volts por encima del voltaje que yo necesito a la salida. Siguiendo esta regla, les van a funcionar muy bien sus circuitos reguladores y no van a tener desperdicio por disipación de calor. Esto es importante que lo tengan en consideración, que se lo graben, muchachos. ¿Ok? Tal vez en alguna aplicación, pues se haga necesario que dices, bueno, voy a usar el regulador, pero aparte voy a alimentar otras cosas. Ok, a lo mejor las otras cosas trabajan con 10 volts o trabajan con 12, vamos a empezar con 12. Bueno, pues yo necesito también entregar 6. Bueno, puedo conectar mi regulador a los 12 volts, ya no fueron 3 más, evidentemente, ya fueron 6 más. Estoy consciente que se va a calentar y le tengo que poner disipador de calor para asegurarme que no se incremente su temperatura más allá de lo permitido en las certificadoras. ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema, yo puedo sin problemas hacer el uso y aplicación, y yo siempre se los voy a recomendar, la aplicación de un disipador de calor. Cuando la temperatura suele incrementarse, porque eso se calcula, ¿verdad? Suele incrementarse más allá de los valores permitidos, se utiliza una ventilación o una refrigeración forzada, ¿ok? Esta refrigeración forzada, ¿qué es? Utilizar extractores. En el caso de su laptop, muchachos, los que tienen, o de su computadora de escritorio, ustedes están trabajando con su laptop y de repente se activa, se activó el ventilador, ¿sí? Y saca aire caliente por un lado. No es un ventilador, muchachos, es un extractor, ¿ok? El extractor lo que se va a encargar precisamente por convección, refrigerar al micro, absorber todo el calor y sacarlo al exterior, para que su temperatura se mantenga dentro del régimen adecuado y no se eche a perder su computador. Si el microprocesador se calienta, se bloquea la máquina. ¿Ok? La fuente de alimentación de algunos amplificadores, de algunos Blu-ray, etcétera, etcétera, traen extractores, ¿sí? Para que justamente se refrigere el dispositivo, no alcance las temperaturas prohibidas y opere satisfactoriamente toda la funcionalidad del equipo. ¿Me explico esto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Continuando. ¿Ok? Bueno. Las ventajas que tenemos al utilizar el regulador es que el voltaje de rizo se reduce un 90% en promedio de lo que le está entregando la etapa de filtrado. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos también al utilizar un regulador. Por supuesto, al tener el regulador, con toda la red interna de circuitos que van dentro del mismo, porque es un circuito integrado complejo, aseguramos la atenuación considerable del rizo, por supuesto, y esto me beneficia porque no tengo que hacer una etapa de filtrado compleja. Como lo vimos anteriormente, que hacer un filtro tipo pi, no lo necesito, porque el mismo regulador se va a encargar de hacer la atenuación considerablemente, ¿verdad? Para reducir el voltaje de rizo. Ahora bien, todos los reguladores, muchachos, requieren lo que se llaman capacitores de desacoplo. Los capacitores de desacoplo me los marca el fabricante del circuito integrado. No los tengo que calcular. El mismo fabricante me dice el valor que tengo que colocar de estos condensadores en la terminal de entrada y en la terminal de salida. Siempre, ¿ok? Y no solo eso, me explica, me especifica el fabricante de qué material deben de ser estos capacitores, ¿sí? Esto, repito, nos asegura
la operatividad asertiva del circuito integrado. Si yo utilizo un regulador y no le pongo los capacitores de desacoplo, puedo tener un funcionamiento errático. Estoy consciente, muchachos, que ahorita ustedes, pues propiamente han vivido la carrera en línea. No han hecho experimentos que van a reforzar lo que ahorita voy a decir, ¿sí? En algunos, digo, ya estamos en sexto semestre. En semestres pasados se supone que ustedes aprendieron a diseñar con circuitos digitales, ¿sí? Utilizaron y conocieron compuertas digitales, ¿sí? Lo que se llaman las compuestas AND, NOR, etcétera, etcétera. O sea, aprendieron a hacer diseño digital, aprendieron a utilizar mapas de Carnot, utilizar cómo reducir compuertas para un diseño, y tal vez, no lo sé, tuvieron la necesidad de hacer el diseño de algún tipo de contadores. ¿Sí? Lo desconozco, ¿ok? Que les dijeron, a ver, muchachos, diséñate un contador código Gray, un contador base D, un contador decimal. Queremos que al prenderlo, el circuito empiece en 0 y cuente hasta 20 o cuente 25 y se resete y vuelva a empezar. Desconozco si lo hicieron, hago la aclaración, ¿sí? Yo sé que en presencial lo tienen que hacer. Aquí en línea no sé si lo hicieron, y si lo hicieron, si fue virtual, lo desconozco. ¿Sí llegaron a hacer algo de esto, muchachos? Sí, Sí, pero ya estaba en diseñado. mi caso, Profe, yo hasta me aventé, creo. O sea, sí hicieron estas prácticas en físico, muchachos. Y físico. Sí. Sí, Ok, perfecto. Ahora, probablemente sucedió lo que ahorita voy a mencionar. Que ustedes, digo, no sé si usaron regulador de 3 terminales, para empezar. no. no. ¿Con qué alimentaron sus circuitos TTL? Yo, sí- yo Ok, sí usé, profe, el ok. 7805. Perfecto, maravilloso, es a lo que iba. Utilizó la familia 7800 y lógico, para la norma TTL utilizó el 7805. Con su contador, al momento que lo prendió, empezó exactamente en 0. No, No. Pudo haber empezado en cualquier número no, empezaba en otro. o empezaba con un número raro en el display. ¿Cierto o falso? Bueno, Cierto. eso. ¿Por qué pasaba esto? Número 1. Yo le aseguro que no le puso condensadores de desacoplo al 7805. O sea, simplemente compró su regulador Sí, no, y dijo, y lo no, ni. conecto y ya Sí. fue todo. Pero en realidad necesitaba usted verificar, déjeme, mira, aquí tengo una hoja de especificaciones, vamos a ponerla, ¿sí? Familia 7800 de Motorola. ¿La están viendo? Eso. Sí, Aquí profe. viene el regulador, este es su equivalente interno, vean, es un circuito integrado complejo. Perdón. Pero lo bonito, vámonos hasta abajo, ¿sí? Digo, nosotros vamos a interpretar todo lo que dice aquí porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Vámonos más abajo, donde vienen los diagramitas. Las características y voilà, ¿sí? Tenemos aquí un capacitor de desacoplo a la entrada que me marca el fabricante. Aquí ya lo estoy viendo. ¿Sí? Si no utilizó su hoja de especificaciones para conectarlo y no la leyó, jamás se enteró que tenía que ponerle el capacitor de desacoplo a la entrada y otro a la salida. Aquí viene mostrado precisamente. ¿Okay? Estos condensadores los marca el fabricante, muchachos, no los inventó absolutamente nadie que diga aquí, pues yo hice esto. No, muchachos, estos me los da el fabricante, ¿sí? Los condensadores de desacoplo. Y justamente son para evitar esos transitorios que cuando ustedes alimentaron sus TTLs, el TTL no sabía dónde empezar por esa inestabilidad, ¿de acuerdo?
Aparte de que por ahí les faltó un reset automático a la hora del encendido, pero bueno, eso ya no es tema de nosotros, ¿verdad? Pero parte de la problemática era porque no tenía los condensadores de desacoplo su circuito regulador de voltaje. Y repito, los marca el fabricante, el valor de esos capacitores que se deben de colocar. Entonces, en todo regulador de voltaje, muchachos, sin excepción, tenemos que colocarle los capacitores de desacoplo que me indica el fabricante. ¿Ok? En el caso de los positivos, el capacitor a la entrada es un capacitor electrolítico de 0.33 microfarad. ¿Ok? 0.33 microfarad es el que se debe de poner a la entrada. A la salida generalmente se pone de 0.1 microfarad. Lo especifica el fabricante justamente para garantizarnos, voy a subir, ¿ok? El funcionamiento correcto del circuito. ¿Cuál circuito? Este que tengo aquí enfrente, muchachos. ¿Sí? O sea, el regulador es un circuito electrónico que tiende a oscilar, tiende a hacer varias cosas importantes para garantizar el voltaje que necesitamos a la salida. Si yo no le pongo una alimentación libre de rizo, el oscilador interno hace lo que quiere. ¿Ok? Literal hace lo que quiere. Y no me entrega el voltaje como yo lo necesito a la salida. Y se filtra ruido hacia la salida. ¿Qué es lo que pasa? Pues tengo el problema que le sucedió. Pues empezaba donde quería y lo prendía y lo apagaba hasta que, si Dios quisiera, empezaba en cero. Pero si no, empezaba en otra cuenta. Esto justamente es parte de la problemática del diseño con digital, que lo podemos corregir sin problemas si seguimos todas las instrucciones correspondientes en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, para el uso de reguladores, muchachos, tenemos que colocar los capacitores de desacoplo que me indica el fabricante a la entrada y la salida, y de esta manera aseguramos 100% la funcionalidad del circuito digital que nosotros vamos a emplear. ¿De acuerdo? Pregunta hasta aquí. Sí, ¿Qué pasó, señor? esos capacitores de desacoplo Sí, son la parte de la etapa de filtrado. son parte Ok, que, o sea que perdón. esa etapa de filtrado ya. No, no, no. A ver, déjeme, lo vuelvo a bajar. Si leemos el texto, ¿verdad? Aquí viene justamente las características y me lo dice el fabricante. Se debe colocar un capacitor electrolítico de tantalio, aquí lo dice, ¿verdad? De 0.33 microfarad para asegurar la estabilidad en la operación de la alta frecuencia del regulador. Aquí lo dice el texto. ¿Ok? Si yo no se lo pongo, el fabricante no me garantiza la funcionalidad adecuada del regulador. Entonces, siempre, muchachos, esta es una recomendación que les doy como diseñadores, que siempre que diseñen tengan a la mano hojas de especificaciones de los dispositivos que van a utilizar y léanlo, ¿ok? El texto lo pone el fabricante para nosotros, ingenieros. Para eso lo pone, no es para que lo lea la vendedora de chicles, no, es para ustedes, ¿sí? Justamente todas estas notas las pone el fabricante para que cuando se diseñe se cumpla perfectamente bien todas las consideraciones de los componentes de los dispositivos al 100%. ¿De acuerdo, muchachos? Para que, obviamente, cuando ustedes hagan un desarrollo, lo tengan que fabricar, lo tengan que comercializar, funcione al 100% sin ningún problema. Si se omite los condensadores de desacoplo, ya vimos cuál es la característica y el problema que se presenta. Ruido. Y ese ruido es inestabilidad interna en la operación del integrado, que la voy a ver reflejada en el circuito que estoy alimentando. En el caso particular de su compañero que utilizó el 7805,
no consideró los de desacoplo. ¿Qué pasó? Pues arrancaba el contador donde quería, ¿sí? Y no es así. O sea, ustedes cuando, si se dan cuenta, compran un equipo electrónico y lo encienden, se empieza en cero, ¿sí? O empieza en las condiciones iniciales adecuadas, no empieza en quién sabe dónde. O sea, si ustedes tienen multímetro digital y lo encienden para medir volts, o sea, ¿a poco está ahí en el display 14 volts? Pues no, está en cero, ¿ok? Es exactamente el mismo principio. O sea, se hacen los diseños de tal manera que garanticemos el funcionamiento asertivo. En este caso, al usar reguladores, muchachos, siempre hay que poner esos condensadores de desacoplo a la entrada y a la salida para evitar fluctuaciones que nos van a afectar, por supuesto, la operatividad del circuito. Perdón. Dudas hasta aquí, muchachos. Ok. Vamos para acá. Bueno. En términos generales del regulador de 3 terminales, ¿algún detallito? Me imagino que no. Bueno, ahora. No, profe. Otro de los detalles importantes que nosotros vamos a notar al diseñar una fuente de alimentación va a ser el porcentaje de regulación. Ya mencionamos que en la parte de atrás de las etiquetas de las fuentes de alimentación, generalmente dice voltaje que entregan, corriente que entregan, porcentaje del factor de rizo y, si son reguladas, me tiene que especificar el porcentaje de regulación. ¿Cuál es el porcentaje de regulación? La regulación de línea y la regulación de carga. Son dos datos que también nosotros tenemos que especificar en todos los diseños, ¿ok? Para garantizar un producto de primera calidad. ¿Qué es la regulación de línea, muchachos? La regulación de línea me va a indicar cómo está fluctuando la regulación en términos de la variación de la entrada con respecto a la salida. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a tener como regulación de línea. ¿Sí? O sea, está variando lo que yo decía, el voltaje en la entrada de la compañía de luz, cómo me está afectando a la salida. Bueno, eso lo obtenemos en un porcentaje precisamente con la ecuación que estamos viendo al frente, que es la regulación de línea en porcentaje va a ser igual a la variación del voltaje de salida con respecto a la variación del voltaje de entrada. La cantidad decimal que me arroja la multiplico por 100 y determino el porcentaje que tiene justamente mi fuente de alimentación. Es de esperar, ¿verdad?, que tengamos una regulación de línea muy buena en el diseño de la fuente de alimentación. Por otro lado, tenemos la regulación de carga. ¿Qué es esto? ¿Cómo varía el voltaje a la salida del regulador dependiendo de la carga que yo le ponga? ¿Sí? En este caso tenemos el voltaje sin carga y el voltaje a plena carga. ¿Ok? La ecuación que me permite calcular el voltaje la regulación de carga es la diferencia del voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga dividido entre el voltaje a plena carga. El valor decimal que me arroja lo multiplico por 100 y de esta manera obtengo la regulación de carga ideal y adecuada para mi circuito regulador. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí lo pongo para que se vean. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, muchachos. De momento no, profe. No, No, profesor. Perdón, muchachos. Ay. Bueno, el diagrama típico de conexión de un regulador de 3 terminales es como lo tenemos aquí en pantalla. Tenemos el circuito de filtrado a la izquierda, siendo el circuito de filtrado el condensador electrolítico de aluminio después de los rectificadores. ¿Hecho? Después viene mi condensador de desacoplo del regulador de entrada y después el condensador de desacoplo a la salida
del regulador. Y al decir a la salida y a la entrada, quiere decir que pegado, juntito al regulador, tiene que estar el condensador, los dos condensadores. No voy a hacer un diseño en el que tenga yo un regulador y a 5 centímetros esté el capacitor. No sirve de nada. Literal no funciona. ¿Ok? Mejor ni se lo ponen. ¿Ok? Para que sea funcional, debe de utilizarse el condensador de desacoplo pegado al circuito integrado. Ahí junto a las terminales, aunque esté el circuito, el PCB, se diseña de tal manera que estén junto a las terminales del regulador y de esta manera asegurar que no va a tener problemas en la operatividad del circuito. ¿Sí me expliqué, muchachos? Incluso, me atrevo a decir, muchachos, en sus diseños digitales tuvieron que haber utilizado condensadores de desacoplo en sus circuitos TTL. ¿Los utilizaron? No, profe. No, estoy seguro, creo que no. ¿No? No, profe. Híjole, no, pues ahí sí hubo alguna falla de información. Siempre que se diseñe un circuito digital, sin excepción, debe llevar condensadores de desacoplo. Siempre. ¿Sí? Siempre que se utilicen incluso circuitos integrados. Análogos En uno, también. ¿Perdón? en uno sí, profe. Es que En no es uno en sí un SI. los llegué a utilizar, pero porque venían ¿Venían en dónde, perdón? en sí no sabía que se tenían que utilizar en el diagrama. Ajá, ok, porque venía en el Digo diagrama, que, usted lo puso, ajá, pero vamos, aquí yo comento que esa fue para una radio ok, yo que me comento dejaron que hacer. sí, que fue una falla de información porque es parte del diseño digital. A fuerzas se tienen que poner condensadores en cada circuito integrado, a fuerzas. Entonces, ahí creo que, pues no sé, yo entiendo las condiciones difíciles de trabajar así, se les omitieron esa información porque se debe de colocar. ¿Ok? Entonces, imagínense, si no le ponemos condensadores de desacoplo a los circuitos digitales, si no le ponemos condensadores de desacoplo al regulador, pues eso va a ser un caos, ¿no? Literalmente. Si usted destapa en este momento, no sé, su computadora, va a encontrar los condensadores de desacoplo en los circuitos integrados de su computadora. Literal. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Voy a tomar asistencia antes de que me quede No, profe. sin voz, muchachos.